Bueno, pues muchas gracias por el espacio. El día de hoy yo les voy a hablar de videojuegos mexicanos en una presentación para nada estereotipada llamada Tetris y Taquitos, un banquete de videojuegos mexicanos. Mecha, vamos a empezar primero hablando sobre mí y cuánto tiempo tengo en la industria de videojuegos. Yo me llamo Vi, pero me conocen más como Cataxis en la industria de videojuegos. Tengo 2 años en la industria. Actualmente formo parte de Women in GameX como parte de el equipo. Estuve un año en la IGDA México en Relaciones Internacionales. Actualmente estoy involucrándome con el Game Jam Plus, que es una Game Jam internacional, desempeñando roles para evaluar proyectos, pitches, ya en 4 ocasiones, afortunadamente, en México, Bolivia, Brasil y todo eso. También estuve haciendo QA Game Testing para proyectos de Ogre Pixel. Más adelante los voy a poner, no se preocupen. Y en plataformas también he estado haciendo pues control de calidad para videojuegos AAA, AA y demás, pero de esos pues no puedo hablar porque me apuntan con un rifle llamado NDA. ¡Ah, su mecha! Vamos a hablar de algo muy chingón. Lista de videojuegos mexicanos, que fue un proyecto que hice recientemente con colaboración de algunos devs. Y es el registro de más de 1000 videojuegos hechos en México desde los 70 hasta la actualidad. Los datos que yo voy a hablar de esta presentación son de la fecha del 12 de agosto del presente año, es decir, la última actualización que se le hizo a esta lista. Esto es más o menos cómo se ve la lista actualmente. Está alojada en la página de IndieS y como pueden ver, pues ahí están varios juegos. Nos indica cuál es su nombre, género, quién los hizo, cuándo fueron lanzados y cuál es su estado. Bueno, gracias a estas personitas que están aquí es que esto fue posible. Ale Mesa me ayudó con lo que fue hacer esta lista en un formato de Excel, que más adelante voy a explicar más o menos cómo leer la información. Mario y Luis Squid me ayudaron con el tema de la página de Indies. Y también quiero resaltar que Mario se aventó gráficas. Es decir, si van a la lista y le pican a las gráficas, pues la información va a ser más bonita de leer porque pues ahí te lo arroja con circulitos y números y es más clara y legible la información. La idea de traer esta lista en este formato fue una propuesta de Fire, ya que anteriormente había hecho un post en Twitter con una especie de hilos de videojuegos mexicanos, entonces pues por allí hubo esta sugerencia de formalizarlo un poco más. Pero bueno, esta información fue recapitulada por mí, es verdad, pero quiero agradecer también a Desarroller, que es un perfil de Twitter por ahí anónimo, ya que esta persona me proporcionó un trabajo que él hizo que fue la recopilación de todos los videojuegos mexicanos que han tenido campañas de crowdfunding como Fondeadora, Kickstarter, más o menos eran como 110 juegos aprox. Y no solo incluía los enlaces a las campañas, sino que también él había ordenado cuáles habían sido los proyectos pues más fondeados. También me ayudó con el tema de videojuegos de cuando yo ni nacía, entonces por allí tanto Phil como Héctor también contribuyeron en ese sentido, en decirme cuáles juegos existían allá por los 2000 y qué empresas también existían. Y para finalizar, pues un agradecimiento a Eric, que estuvo apoyándome de manera moral y también verificando pues información de la lista. Por allí hay mucha gente también que me estuvo pues mandando mensajitos con algunos juegos como David Ville, como Steve. Pues sí, la verdad es que ha sido un trabajo en el que he recibido mucho apoyo y de verdad muchísimas gracias. Ahora sí, vamos con la lista. La fuente original está en un Excel que fue el que me armó Ale y primero tenemos el videojuego. Con tiendas me refiero a dónde están para descargar, por ejemplo, no necesariamente tiene que ser la consola, porque PlayStation existe el 3, el 4, el 5. Mientras esté en uno de esos, se marca como PlayStation. Entonces, quiero que tengan esto presente para que cuando vean que algún juego está marcado como Nintendo, puede ser un juego de la Wii U o un juego de Nintendo DS o cosas por el estilo. Hay muy pocos juegos que son de consolas, pero pues bueno, eso lo vamos a ver más adelante. También hay otro apartado para las tiendas de móvil. Aquí simplemente está la Play Store, que es para Android, y la App Store para Apple. Y si, digamos, el juego está alojado en itch.io, está en Microsoft Store o tiendas súper raras que nadie conoce, encajan en la casilla de otro. Entonces, cuando ponemos el mouse encima de estas flechitas, podemos abrir los enlaces.
La sección de crowdfunding fue precisamente hecha gracias a la información de Desarroller. No iba a ir en un principio, pero como ya estaba facilitada, pues se añadió. En la primera columna vemos la campaña, es decir, si el juego tuvo una campaña y si el juego pudo financiarse, entonces marcamos la casilla de fondeado. A continuación vienen los desarrolladores que aquí pueden encontrar desde nombres tan chiquitos como Most o una lista con más de 10 personas, porque sí hay muchos juegos que son creados por personas que no tienen como un estudio, entonces yo me encargo manualmente de meterlos. En algunos casos no supe quién los hizo, pero sí supe quién los publicó. Entonces, en el lado de publishers, tenemos publishers tanto mexicanos como extranjeros, que extranjeros no hay tantos, pero digamos, si el publisher es extranjero, pero el juego lo hicieron mexicanos, entra en la lista. Es, digamos, la única columna que puede tener datos de otros países. La fecha de lanzamiento se toma cuál es la fecha más antigua en la que hay un registro sobre ese juego, porque pudo lanzarse en la Play Store, no sé, el 6 de febrero de 2020, pero en la Apple Store el 3 de febrero, entonces son 3 días menos y pues pongo el 3 de febrero en ese caso. También hay una columna para el género, donde pues tenemos el educativo, rompecabezas, arcade, acción, etcétera. Había un género que era indie, pero ese pues fue eliminado como porque es una obviedad. El estado, que lo voy a explicar más a detalle ahorita porque sí ha habido un poco de confusiones respecto a este tipo de información. Y por sugerencia de muchas personas en internet exigiendo por alguna razón, tenemos lo del motor, con qué se hizo, ya sea con Unity, Ren'Py, Godot, etcétera. A continuación les voy a explicar cómo leer esto del estado, ya que pues puede haber un poquito de confusión. Cuando el estado es publicado, me refiero a que el juego se lanzó y actualmente cuando tú consultas la información, puedes descargar el juego. En desarrollo, pues ya sabemos, el juego está siendo desarrollado. Cancelado, aquí sí es un poquito delicado. Hay muy pocos juegos que he marcado como cancelados, ya que solo pongo ese estado cuando directamente los desarrolladores me lo dicen a mí. Es decir, está confirmado por el mismo estudio que ya no se va a trabajar en ese juego. Lost Media es de que encontré pistas de que el juego fue publicado en algún momento, en el 2000, en el 2015, tal vez en los 90, pero ya no hay, digamos, enlaces o información que me lleven a ver ese juego, al menos legalmente, porque hay algunos juegos que están como Lost Media, pero si buscas muy por debajo, sí puedes encontrar ejecutables. En pausa es un caso especial, significa que el juego, a ver, se estuvo desarrollando, pero no se ha cancelado. Entonces el juego está pausado. Un caso muy popular es, por ejemplo, Al Grito de Guerra, un videojuego de Makibol que no está siendo desarrollado, pero tampoco ha sido cancelado. No comercial es que encontré que el juego fue un pedido o un encargo a alguna empresa, ya que hay empresas aquí en México que hacen videojuegos por encargo y digamos hay alguna foto de algún evento o alguna captura, entonces el juego se mete. Mayormente estos son pues para empresas privadas o para Advert Games. En descontinuado es un caso también muy especial que solo aplica para los juegos más viejos que hay en el país. Es cuando se publica el juego, físicamente se lanza, pero se deja de reproducir. Por ejemplo, los videojuegos de slang como AAA, Lucha Libre, Héroes del Ring o Atrévete a Soñar, esos juegos pues ya, digamos, se pueden conseguir en un mercado, ¿no? De manera de Mercado Libre o tiendas así de Facebook o algún conocido, pero ya no puedes adquirirlos, digamos, de manera legal, originales o así. Eso es básicamente que está descontinuado. Reservado es que, digamos, un juego, esto pasa mucho con los juegos de los años 2000, que se publican y alguien dice, voy a descargar este ejecutable y lo guardo, ¿no? En una página que precisamente sirva para preservar archivo multimedia. Entonces el juego se publica, por X o Y se elimina, pero esa persona pues logró subirlo y actualmente se puede acceder a ese juego, significa que está preservado. Hay muy poquitos juegos que están preservados, pero sí los hay. Servidor muerto, me parece que solo hay un juego con esta etiqueta y se debe a que no hay muchos juegos en línea, pero básicamente este estado es que el juego se lanzó, tenía un sistema online del cual dependía enteramente el juego y digamos el equipo pues decidió dar cuello a los servidores y por lo tanto el juego murió. Solo
creo que hay uno, entonces, pero sí, en un futuro espero que haya más juegos que tengan, o sea, no que se mueran, pero que sí haya más juegos online. Y desconocido es básicamente que no pude contactar con el desarrollador y no pude encontrar información legítima que me especifique si el juego o que me confirme en qué estado está el juego. Entonces, para no errarle, pues simplemente desconocido. Órale, ¿no? Qué padre. Pero ahora vamos a pasar con una sección pues un poco más chida que son facts. Y siempre está este tema de cuál es el juego mexicano, el primerito, el primerito. Y lo más triste es que no hay una respuesta. O sea, el registro más antiguo que hay de un videojuego mexicano en realidad es de 3 videojuegos mexicanos a la vez. Entonces no hay un primer juego, pero sí hay 3 primeros videojuegos. Estos 3 primeros videojuegos venían incluidos con una consola que desarrolló el ingeniero Morris Bear, que en paz descanse, falleció. Básicamente se podría considerar como el padre del desarrollo de videojuegos de aquí de México. Y esta consolita pues tenía, por así decirlo, copias pirata de juegos súper populares pues como el Pong original. Pero no, pues sí, México terminó teniendo sus primeros videojuegos como copias de cosas gringas. En fin, así que ya lo saben, si les dicen cuál es el primer juego mexicano, cualquiera menos uno de cosas aztecas. Y no hay uno primero. El registro más antiguo de un videojuego para VR es V-Raptor, que pues sí, en los 80 se podría considerar como el primer juego en VR. Fue desarrollado por el ingeniero Nicosio, quien por cierto tiene un canal de YouTube en el que sube contenido de desarrollo de videojuegos y otras tecnologías. Esa información me fue proporcionada por David Ville, así que gracias. Y ahí lo saben, si quieren conocer más sobre este señor, pueden ver sus videos de YouTube. Yo tomé un curso de Game Design, la verdad es que lo explica bastante bien. Anthropos es un juego que tiene el registro más antiguo como un hack and slash en cuanto al género, esto en 2001. Evolution Soccer entra como el registro más antiguo de un juego de deporte, igual en el mismo año. Este es un juego preservado, actualmente pueden ir y descargarlo y emularlo en Neo Geo como los juegos de Tekken Fighter y así. Reach of the Dragons es el juego, digamos, de peleas más antiguo que hay del 2002. Justo por esos años también se lanzaba pues KOF Magic Plus 2. Y sí, es un juego de peleas que se ve bastante bien, la verdad, en cuanto a años y todo eso. Sí, hay muchos juegos peculiares que son de peleas. De hecho, diría que son como muy inspirados en juegos existentes. Hot Wheels es un registro muy antiguo, el más antiguo que hay de un juego lanzado en Steam en el 2007. Y este juego pues es un advert game, como se puede ver. Pero bueno, por allí creo que se involucraron algunos que pueden estar en llamada, que corroboren esta información, y si no, pues no hay problema, vamos a seguir. El registro más antiguo de un juego de rompecabezas es Chunks Boxes, un año después de Hot Wheels. Y sí, se ve muy, muy antiguito, la verdad. Reglas de UI UX, ¿cuáles? Aquí entramos ya en caliente años más recientes. Beat Boy es el juego más antiguo de un juego móvil de Cats and Games, que creo que son ahora One Simple. Allá por el 2010 justo se vinieron haciendo más juegos que ya empezaban a tomar relevancia. En cuanto a Nintendo, el juego más antiguo que hay es Primrose, allá por el 2010. Esta es una imagen que encontré del juego corriendo, así que sí, es como la evidencia de que sí lo hubo. Y entramos a territorio pues más de slang. AAA Lucha Libre Héroes del Ring es el registro más antiguo en un juego de Xbox. Ahí todavía hay por ahí publicaciones de gente vendiéndolo para si quieren pichármelo. Taco Master, juegazo muy importante para mí, es el registro más antiguo en la Microsoft Store allá por el 2011. Celeste, no confundir obviamente con el Super Indie, fue premiado como lo mejor de App Store en el 2014. Este juego fue creado por Elevator Games, pero el estudio se deshizo porque la persona que lo llevaba justo fue contratada por King Delicious. Elliot Quest es el registro más antiguo en itch.io en el 2015. Como dato extra, este juego tenía una campaña de Kickstarter y no se puede descargar gratis, tiene un costo. Encontré esta cosa, se llama Combate Mexicano, que obviamente es una parodia de Mortal Kombat, pero con iconos mexicanos. Lo impresionante de esto es que existen secuelas, o sea, y pueden buscar en YouTube Combate Mexicano Gameplay y les va a salir gameplays. La verdad es que tiene pues una estética muy peculiar, pero bueno. También existe esta cosa que se llama los 15 de Rubí. Lo hizo Lienzo en el 2016, pues justamente cuando estaba este super mame de los 15 de Rubí.
y fue todo un boom. Eh, Existe esta otra cosa que se llama Conalep Simulator. Bueno, como dato, no se llama actualmente así porque tuvieron problemas. Entonces lo cambiaron a simulador de escuela mexicana para que no haya esta obvia, pues, todos estos problemas legales que pueden surgir. Pero es una parodia de un juego que por el 2016 era muy popular llamado Yandere Simulator. Esto me dio mucha risa cuando lo supe de la boca de los desarrolladores GamesCoder que hicieron Attractio. Resulta que estaban haciendo una versión para VR y lo mandaron a un grupo de QA. El chip probó y vomitó. Pues literalmente vomitaron después de probar el juego y por eso creo que no se lanzó la versión para VR. Y ya creo que después iteraron y sacaron Sophie's Guardian. Entramos un poco a juegos que han sido premiados, empezando por Mulaka, que fue premiado como mejor juego en el concurso nacional de videojuegos aquí en México en el 2017. Ese mismo año, Pato Box también ganó en Game Design y Narrativa. DMD Mars Mission de Foca Games también ganó el mejor juego para PC en el concurso nacional de videojuegos en 2017. Neon City Riders ganó a mejores gráficos, pero un año después. Acá entra Jumper John, que es de Ogre Pixel. Este fue el primer juego mexicano en entrar en la Apple Arcade en los lejanos 2019, porque sí, ya van más de 5 años de eso. Obviamente no podía faltar Kerbal Space Program, el hit o el éxito más grande que ha habido en la industria de videojuegos aquí a lo largo de los 50 años. Y bueno, este juego fue un hitazo, incluso hasta lo jugó Elon Musk, ganó millones, compraron el estudio. Creo que ya hay mucha información, pero bueno, vamos a continuar. Roll Trivia Battle es un juego de Jam que se presentó en la Game Jam Plus 22-23. Este juego lo pongo aquí porque compitió contra otros juegos de todo el mundo y aún así ganó en una categoría patrocinada llamada Product Madness. Patito es un videojuego desarrollado por Pinkbear Games y básicamente es un serious games que busca hacer pues reflexión y acudir a una problemática de abuso sexual infantil. La verdad es que es un proyecto que está en desarrollo, se va a presentar en Pixelatl y es muy bonito y justamente por eso ganó el Unity for Humanity en 2023. Big Memories of Azure. Visualmente uno de los juegos más, o sea, es una joya. Ganó, bueno, no ganó nada, o sea, ganó mucho, digamos, es el videojuego más premiado, es el videojuego que más premios tiene en comparación con otros, incluido Kerbal Space Program. Ahora, en cuanto a estadísticas de años, 2016 fue la cúspide para juegos para PC, alcanzando un pico de 51 juegos. El año de la pandemia fue el tope general de México, alcanzando el lanzamiento de 148 juegos. Quiero suponer que es porque había mucho tiempo libre. En 2022 fue el año pasado fue el más grande para los móviles, ya que alcanzó un tope de 77 juegos. No sabemos, estas cifras pueden cambiar porque obviamente estamos cruzando el 2023, pero espero que el 2023 les gane. Ahora, quise hacer un poco de estadística buscando individualmente juego por juego. Y resulta que de los más de 1000 juegos, menos del 3% son sobre el Día de Muertos. Y hay muchos juegos con esta temática porque recientemente Héctor Guerrero hizo una Game Jam que precisamente se enfocaba en hacer videojuegos del Día de Muertos. Y más o menos simultáneamente, IGDA México Centro también hicimos un Game Jam donde la temática no fue Día de Muertos, pero fue ofrenda. Entonces las personas que eran de México hicieron cosas relacionadas al Día de Muertos y por eso es que hubo como que ese pico de juegos de esa temática. Y algo que quiero recalcar muchísimo, de esos 1000 juegos, menos del 5% asegurado con datos, ustedes pueden consultar en la lista y se van uno por uno si quieren, menos del 5% son sobre culturas prehispánicas, lo que significa que sí hay un desconocimiento de nuestra industria muy grande al creer que estos son pues los únicos juegos que se desarrollan en México, cuando en realidad no es así, no llega ni al 10%. Entonces, una forma en la que yo creo que podemos hacer conciencia sobre esto es reflejando este dato a las personas que piensan que México solo hace juegos de culturas prehispánicas, aztecas, mexicas, lo que sea.
Ahora, en cuanto a empresas, Encenasoft es la empresa con más títulos lanzados para PC e incluso diría que para consolas. 67 bits, seguramente no la ubiquen, es una empresa muy reciente llevada por un par de personas. Es la empresa para móviles con más títulos lanzados. Y hay juegos mexicanos de todo, o sea, de todo, arcades, peleas, shot and ups, hack and lash, lo que se puedan imaginar, México ya lo ha hecho en estos 50 años y eso incluye, por supuesto, juegos más 18. Aquí les dejé tres principales como estudios, empresas, barra entes, lo que sea, que hacen este tipo de juegos por si les interesa ver qué se ha hecho. Échame la mano, como dicen por allí, vamos a hablar de proyectos de Kickstarter, concretamente el top 10. Pero antes un poquito de números. De los 1067 juegos, quiero aclarar que solo alrededor de 100, 110 por allí tienen campaña de crowdfunding. Aún así, de estos, 3 de cada 10 videojuegos mexicanos que hicieron una campaña de crowdfunding lograron su meta de fondeo. Ahora sí, vamos a ver cuáles han sido esos videojuegos. El top 1, como no podría ser, Hertford Alicia, que por cierto también tiene el récord del videojuego pues en desarrollo con más cantidad de años. Y para que lo proyecten mejor, yo tengo 22, estoy estudiando la universidad, noveno semestre, de hecho me estoy salando las clases para la charla. Tengo 22, si me resta la mitad de mi vida cuando iba en secundaria es cuando este juego empezó a hacerse. Sí, o sea, una brutalidad. Espero que este título, la verdad, la va a pegar. Confío en que la va a pegar, le va a ir muy bien. Y bueno, este juego recaudó alrededor de $250,000. Dólares, no pesos mexicanos, dólares. En segundo lugar, mi queridísimo, guapo, precioso, bacalado, probado y garantizado Lonesome Village, alcanzando 2 millones de pesos mexicanos. Si no lo han comprado o jugado, se lo recomiendo, vayan a probarlo. En top 3 tenemos Nine Years of Shadows. Yo creo que llegó a top 3 por el empuje que le daba Plano de Juego, quien es diseñador también de este juego. Y pues gracias a esa promoción siento que fue que hizo que esta meta se pudiera alcanzar, recaudando casi 2 millones de pesos mexicanos. En el top 4, uno de los juegos más recientes de este año, también desarrollado por Orepixel, Atini Sticker Tale. Este también va probado, calado y garantizado. Es un juego muy lindo, muy cute. Eso sí, es algo corto, algunas 8 horas de juego, pero vale la pena. Todavía no sale, está en desarrollo, pero esténse al pendiente de noticias porque está muy pronto a salir. Este entra en top 4 con una recaudación de 786,000 pesos mexicanos, más o menos. También tiene el récord de ser el juego con campaña lanzada fondeada en menos tiempo. O sea, fue así, se llenó rapidísimo, en menos de 2 horas. En la mitad tenemos Eagle Knight Paradox, un videojuego que está siendo desarrollado actualmente. Recaudó pues casi medio millón de pesos, ¿no? Bueno, falta mucho para medio millón de pesos, pero ahí tienen la cifra. Ya pasamos un poquito a bajar el tema del dinero. Y en top 6 entra Broken Reality, desarrollado por la empresa con el nombre más sencillo de recordar de todo México, que ahorita se me fue el avión, no recuerdo, creo que era DMT, si es que está un poco complicado, pero bueno, recaudaron $14,000. Yo hice más o menos la conversión para posicionarlo allí, pero igual pues puede variar por los años, la moneda cambia y demás. El top 7, Neon City Riders, recaudando $250,000, pero mexicanos. Juego ya lanzado, por allí está para PlayStation, Xbox, Windows, desarrollado por Mecha Studios y lanzado en el 2020. Patobox en top 8. Esto es chistoso porque resulta que la campaña de Neon City Riders fue un poquito mejor que la de Patobox. Y lo digo así porque Pogo y del equipo de Mecha Studios se inspiró basó en la campaña de Patobox y les fue mejor. Y esto está chido porque significa que vamos aprendiendo de nuestros colegas, vamos mejorando y pues se va haciendo un mejor trabajo. Entró en top 8 con una recaudación de 210,000 pesos mexicanos, desarrollado pues por Dromio. En top 9 ya vemos un bajón significativo de dinero. Entra Chains of Valhalla recaudando 127,000 pesos mexicanos. Aquí pues sí, ya a partir de aquí para abajo, los juegos que han logrado financiarse ya no alcanzaron números muy grandes como los primeros. Y cerramos en top 10 con Design Hero. La verdad no sé cuál es el estado de este juego ni quién lo esté desarrollando, pero son regios, así que eso. Recaudó 120,000 pesos mexicanos.
insisto, de aquí para abajo, los juegos que han sido fondeados no han tenido tanta lana. Entre comillas, chale. Y bueno, desde mi experiencia voy a hablar sobre, para mí, cuáles son las cosas en las que está fallando o nos cuesta en la industria mexicana de videojuegos. Empezando por una obviedad que es el marketing. Sí, gastar en marketing es algo que muchas veces no se hace más que nada porque no hay varo, no hay recurso o se infravalora esta área. En lo personal me ha tocado ver devs que dicen que no sirve de nada un marketing, que porque si tienen un buen juego se va a vender solo, tal cual, o sea, de verdad. Y no, es muy importante que tomemos en cuenta que el juego no se vende solo, o sea, hay que darlo a conocer, hay que ir poco a poco presentando de que va tal vez a hacer diarios de desarrollo. Un caso, un ejemplo que me gusta mucho, que lo siento que lo está haciendo bien, es 1921 de Macula Interactive, porque van haciendo como que un registro y ese registro a su vez va generando interés. Por allí estuve escuchando podcasts de otros países y han mencionado el juego, entonces creo que están haciendo un buen trabajo, al menos para el target. En segundo lugar, tenemos soñar. Y con soñar me refiero a que siempre se quiere aspirar a desarrollar videojuegos muy grandes en poco tiempo. Y esto es especialmente algo que pasa con la gente nueva que no tiene ni idea. Justo vengo de platicar con alumnos de primeros semestres de la carrera de programación, porque es la carrera que estudio, y los invité a un Game Jam. Entonces, cuando supieron que se podía hacer juegos, dijeron, o sea que podemos hacer un juego así con un sistema online en 10 días. Y yo así de, o sea que, no, espérate, carnal, no vas a hacer un juego así en 10 días. ¿Por qué? Porque pues no se puede, o sea, hay muchas limitaciones técnicas, económicas, de tiempo sobre todo, y pues estas cosas son muy comunes que pasen, pero deberíamos de ser conscientes que no hay que aspirar a proyectos muy grandes, no debemos de mascar más de lo que podemos tragar. Y personalmente yo sufrí de esto en 2016 porque yo quería hacer un juego tipo Left 4 Dead, pero pues actualmente ya sé que no, y estoy haciendo cositas pequeñas y aprendo un montón con esas cositas pequeñas. Y como ya lo dije, no hay varo, o sea, no hay apoyos muchos de gobierno, no hay como que personas que inviertan en esto. Y lamentablemente el varo pues sí se ocupa, es muy caro producir videojuegos, de verdad, súper caro. Y otra cosa también es que hay muchos problemas culturales, entre ellos cómo se ve a los videojuegos. Me ha tocado escuchar mucha gente decir que si piensas en crear videojuegos o tan solo jugarlos es una total pérdida de tiempo. Y quieran o no, es algo que sí perjudica porque yo conozco un desarrollador de aquí de México que es joven, tiene algunos 20 más o menos, y hace muy buenos juegos, pero no lo dicen y tampoco lo comparten en su círculo porque sus padres no estarían de acuerdo con él. Conozco otro desarrollador que de hecho tiene prohibido, porque no estudia eso, que haga juegos. Él los hace un poquito bajito la mano, ahí por servidores y demás, pero sí, sus padres lo tienen, creo, estudiando como física de esa, no física de ejercicio, sino física. Y pues obviamente para ellos, desde su perspectiva, hacer juegos pues es una total pérdida de tiempo. Y es algo que se ha visto pues gracias a cosas como que AMLO le tira mucho a los Nintendos. Malinchismo. Aunque no lo parezca, hay muchos mexicanos que he conocido que en cuanto les digo que México hace juegos, su respuesta es, órale, qué chido, no sabía, no me interesa, porque seguro son skin chafas. Y bueno, la cosa es que sí está esta idea presente todavía, porque sigo viéndola con el pasar de los años y sigo conociendo gente que sigue diciendo pues que si se hacen cosas en México no tendrán la misma calidad que otros países, lo cual pues sí es cierto, o sea, no podemos comparar un videojuego mexicano con uno triple A, pero tampoco se trata de menospreciar los videojuegos que se han hecho. Personalmente he jugado muchos juegos mexicanos y sé de primera mano que hay muchos muy buenos que tienen una calidad muy decente y que sí pueden ver, digamos, o salir de México para que sean consumidos pues por otros países y que se den a conocer. Por ejemplo, Greek sí fue muy conocido, sí le fue bien, pero o sea, es un juego muy lindo y es mexicano. Y yo hice una prueba que fue mostrar capturas de juegos de estos a personas jóvenes y decir que sí, de qué país pensaban. Y nunca se les pasó por la cabeza que fueran mexicanos porque nos echamos tierra. En fin, otra cosa, y esto ya va muy personal. QA, no, gracias.
Algo que he visto es que mucha gente desprecia, bueno, más bien no valora el control de calidad. Piensa que el testing es simplemente jugar y que cualquier persona lo puede hacer. Que, ¿sabes qué? ¿Para qué voy a pagarle a alguien de QA si puedo poner a mi primito Simón a que juegue el juego y yo veo ahí qué es lo que rompe o hace? Y pues ya, no valoran esta área, ni tampoco otras como lo es el product management. He visto que cuando un juego tiene un producer, realmente se nota que tiene un producer. Se acelera el proceso, se siente mejor trabajar y se publica antes el juego o se publica en fechas. En cambio, solemos despreciar, o más bien no hay varo también para pagar a estas áreas. O sea, son muchas cosas juntas, que es lo que desde mi perspectiva son lo que hace que termine haciendo que México no logre destacar o ponerse al mismo margen que otros países como Brasil, Uruguay, Argentina, etcétera. Y no lo puse, pero otro es el tema de la fuga de cerebros. He conocido mucha gente que actualmente están empresas como King, precisamente que pues se fueron porque se les presentó la oportunidad. Sinceramente no los puedo culpar. Creo que cualquiera de los que estamos aquí, si recibimos una oferta muy deliciosa de un país extranjero para trabajar en una empresa AAA, pues creo que tomaríamos esa oportunidad sin chistar. Y como tenemos de vecino, pues a Estados Unidos, pues sí suele haber mucha fuga y eso pues provoca que no avancemos aquí mismo de manera local. Sin embargo, sí hay casos de personas que van a Estados Unidos, aprenden y se regresan. Un caso sería Gamescoder, que precisamente estuvieron allá y luego vinieron acá y están haciendo cosas chidas. Ah, cierto, la familia, se me pasaba. También algo que he visto mucho últimamente, porque he estado buscando videos y conociendo experiencias personales de personas, es que esto ya es general, ¿no? O sea, todos estos problemas no solo son de la industria de videojuegos, sino de otras. Y es básicamente que pues ponerse la camiseta de pago con pizzas, échale ganas, se puede sacar adelante si nos quemamos todos. Ha habido casos que han sido así. Creo que todos tenemos en mente uno que otro. Y bueno, básicamente es las personas nuevas, porque yo cometí este error, queremos tener experiencia, queremos adentrarnos en algo que nos apasiona y no nos importa si no ganamos dinero o no nos pagan, porque estamos haciendo algo que pues nos llena, pero nos llena psicológicamente, porque físicamente no nos llena, no nos están pagando lo que es y pues nos morimos de hambre y pues no se trata de eso, no se trata de pues comer pizza y quemarse y sí, hay casos de estudios mexicanos que han sacado juegos así que les ha ido bien, pero son excepciones, no la regla. Y la banda norteña y los carros de lujo dice una canción. ¿Dónde puedo encontrar gente mexa que sepa de videojuegos o dónde puedo, digamos, encontrar una comunidad? De eso se trata del capítulo 5. Primero quiero hablar de las comunidades. Las tres principales más activas que tienen mayoría de gente mexicana son Women in GameX, Indies y el servidor de IGDA. Luego tenemos Game Audio Latam, que no está centrado en México, pero hay personas mexicanas, y VR Demons, que está centrado en desarrolladores para desarrollar en VR. De estos cinco, el más activo es Indies. De hecho, hacen una reunión semanal cada jueves y pues allí pues hablas de tus proyectos, qué estás haciendo, cosas, pues así, hacer la convivencia. Entonces, yo les recomiendo que se unan a alguno de estos servidores para conocer a más gente, que se animen a participar, no solo que se unan, sino que entren a estas reuniones, fortalezcan relaciones y en general, pues networking. Y otra forma de encontrar banda y meterse a la industria de juegos son mediante las Game Jams. Acaba de ocurrir la Women Game Jam, que fue del 11 al 13 de agosto. Esta es una fotografía de la última Women Game Jam en Ameriqué, Ciudad de México. Como pueden ver, hay mucha racita, se pone muy buena. Esta Game Jam es por y para mujeres, que se desarrolla de manera anual, con un coste totalmente gratuito, además de contar con peculiaridades como de que tienen mentores también gratuitos que te van a estar orientando. Y también hay premios para las que terminan sus juegos, como cursos o cosas por el estilo. Es un ambiente súper padre y si tú eres una mujer, estás escuchando esto y quieres meterte a la industria de los videojuegos, mi recomendación es pregunta, infórmate, ve con Women in GameX y por supuesto participa en la Women Game Jam. Se pone muy linda, la verdad. Tiene modalidad presencial y modalidad virtual, así que si no puedes ir, no importa, lo haces en línea. Otra Game Jam es el Game Jam Plus, que es justamente en el que yo me he estado involucrando, evaluando proyectos, evaluando pitch,
Se pone muy buena. Esta es más orientada a veteranos o a personas ya con experiencia. ¿Por qué? Porque esta Game Jam se caracteriza por tener publishers, por tener retroalimentación de gente de la industria. Es más orientada a eso, a hacer algo más como un concurso, porque justamente el chiste es no solo participar, sino vender tu idea y además tener incentivos para que tu idea se haga realidad. Este evento es muy largo, o sea, hay muchas etapas, la etapa nacional, semifinal, continental, etcétera, y es presencial. Algunas, porque hay algunas sedes que lo manejan virtual, otras presencial y demás. De hecho, la continental va a ser el próximo año aquí en México. Entonces, sí, infórmense sobre esta Game Jam si ya tienen experiencia. Otra Game Jam es el Global Game Jam que ocurre en todo el mundo. Aquí en México, algunos estados y ciudades pues tienen sus propias sedes. No conseguí fotos recientes, así que perdónenme, pero ahí tenemos a un joven Rod Sacco pensando cómo desarrollar Broken Reality 2 y viendo su futuro, su gran y prometedor futuro. Como pueden ver, las Game Jams pues son muy útiles para aquellos que quieren adentrarse en la industria porque después sí terminan cumpliendo ese sueño de poder publicar un juego. Un claro ejemplo es Rod Sacco, o sea, mírenos todo allí inocente, pensando, viendo la cámara y cómo actualmente ya está desarrollando su segundo juego, si no me recuerdo, tercero, ya ni sé, pero el punto es ese. La Global Game Jam es gratuita y estas por lo general duran dos días, 48 horas. Otra es la propia mía que yo organizo, que es internacional también, pero la mayoría de la gente que participa pues es gente mexa, porque pues son como que los que más me siguen. Estas capturas son de los juegos del año pasado, se llama Monarca Game Jam. Está actualmente ocurriendo, es del 1 al 10 de septiembre completamente gratuita y también se caracteriza porque tiene premios, o sea, si llegas a quedar en el primero, segundo, tercero, vas a llevarte premios, o si llegas a subir un juego, puede que también te lleves una sorpresita. La Game Jam, insisto, es gratis, así que jálense. Esta sí es online y bueno, cierra el 31 de agosto la inscripción. Ahora, si queremos conocer más cosas de México y su industria, yo tengo un video de casi media hora donde hablo de qué universidades hay, qué devs hay en Twitter, en Facebook, en Instagram, también de qué empresas, la lista de videojuegos, por supuesto, y un montón de cosas más. De verdad, si quieres adentrarte, yo creo que este video es una buena base para que sepas qué se ha hecho ya aquí en el país y con quiénes puedes acudir. Y para toda esta información, obviamente, yo tuve que acudir a fuentes. Yo soy la fuente, o sea, yo hice la lista y en base a esa lista hice toda esta presentación. Pero bueno, si quieren más información de la industria local y un poquito también de LATAM, pueden seguirme en mis redes sociales. Tengo un canal de YouTube, pueden encontrarme como Cataxis. Twitter, Cataxis2, hago tweets o post o X o como se le llame sobre la industria. Y Instagram, Cataxis2 también, pero ahí solo pues subo pues como un baúl de fotografías. Ahí sí no subo nada de cosas de game dev. Y pasaríamos pues a las preguntas y respuestas porque seguramente habrá muchas. Pueden abrir el micrófono, no hay ningún problema. ¿Quién tiene alguna duda? Ok, Javier Rayón primero, ¿te parece? Adelante. Muchas gracias, Cataxis. Como bien planteas, cuando analizamos México, pues obviamente hay retos y creo que se puede apreciar afortunadamente más tanto esos retos, pero las fortalezas cuando lo comparamos con otros ecosistemas. Por ejemplo, los colegas escandinavos obviamente tienen muchos juegos exitosos, pero algo bien interesante es que ellos tienen el problema de que son muy pocos desarrolladores y estudios. Entonces, si nosotros comparamos con ellos, de nuestro lado nada más tenemos la ventaja, por ejemplo, de la cantidad de estudios y cómo se está acelerando esta producción de juegos y de estudios. En ese sentido, ¿has notado que nuestro ecosistema mexicano tiene particulares fortalezas que con todo y los problemas que mencionas destaca en algunos lados que afortunadamente en este momento hay demanda en el mercado de videojuegos internacional por algunos de nuestras fortalezas? Fortalezas comparado con otros países, yo diría que
tal vez llevar el registro de todos los juegos no es algo que haya visto en otros países, llevan el registro de los juegos más destacados, pero esta lista no tiene los juegos más destacados porque sería mucho más chica, sino que tiene como un registro de incluso prototipos, juegos que se han hecho en jams. En este sentido, no hay otra industria que organice o liste todos esos videojuegos como para tener un roadmap de todo lo que se ha hecho. Pero en otros sentidos, sinceramente no veo a México, pero tampoco es que esté mal. Después de todo, aquí caben 4 Colombias, aquí caben muchos otros países. Entonces, considerando que somos en volumen más, es normal que no estemos, digamos, a ese nivel, porque otros países al tener justamente personas, menos personas, pues se conocen más. Al conocerse más, puede ser mejor, desarrollan más fácil, hacen menos estudios, se concentran más en lo que están haciendo y precisamente por eso les va bien. En cambio, en México tenemos el norte, el centro, el sur. Eh, en cuanto a economía, no es lo mismo el norte que el centro que el sur. El acceso a hardware o a educación es muy diferente también. Entonces, como el país está tan grande, yo veo incluso en el mismo país que hay diferencias. O sea, Guadalajara no está al mismo nivel que Michoacán, Michoacán que de Durango y así. O sea, se nota que debido a temas culturales, económicos y demás, incluso en el mismo país estamos muy diferentes. Actualmente yo siento que México está haciendo algo bien y es comunicarse, empezar a hacer comunicación, a compartir experiencias, a compartir este tipo de trabajos y creo que va a servir para que ya nos empecemos a centrar realmente en apoyarnos en plan, estos fueron mis errores, ya no los cometas tú o las próximas generaciones. Siento que en eso deberíamos de enfocarnos no tanto en solucionar problemas que haya, para poder competir contra otros países, porque sí, o sea, sí estamos un poco atrás de, por ejemplo, Brasil o Argentina o Uruguay. Muchas gracias. Si hay alguien más que tenga alguna pregunta. El ratón. Por ahí no me sale, si levanta la mano, pueden abrir el micrófono, no hay problema. A mí me gustaría preguntarte, Cataxis, cuando tú estuviste haciendo la lista, digamos, antes de que tú la completaras, ¿qué te esperabas? ¿Qué era lo que tú pensabas? Y al final de cuentas, no sé si tengas como podías compartirnos cuáles fueron algunas de las suposiciones que tenías que estaban erradas. Ok, sí tuve muchas. Mira, yo conocía de memoria 350 juegos. Entonces dije, de estos juegos yo creo que salen algunos 500 máximo de la industria. Pero este trabajo, por cierto, para el curiosillo me llevó un mes, 4 horas al día. O sea, todos los días, un mes de 4 horas. Pero como yo iba llevando un registro personal de los juegos mexicanos desde 2018, yo más o menos alcancé a memorizar 350, 150 fueron proporcionados por los Alt, es decir, Phil, Desarroller, Héctor. Entonces ya van, por ejemplo, ahí ya van 500. Luego, ya cuando vi que eran 500, dije, tal vez sean 800. Entonces, lo siguiente fue acudir a las listas que ya estaban y acudir a la página de Indies de las empresas e ir buscando empresa por empresa qué juegos había lanzado e irlo sumando. Yo conceptualicé que iban a ser máximo 800, pero no, ya pasamos los 1000 y todavía me falta por meter juegos de jams. La lista no tiene muchos juegos de jams porque no quería ponerlos, pero ahora sí tengo ganas para que se vea, digamos, pues esto, o sea, hay juegos de jams que sí son muy buenos, la verdad. Y yo contemplo que como es algo que voy a seguir trabajando, o sea, esta lista sí va a superar, yo creo que 1500 juegos, la verdad. ¿Alguna otra pregunta? Por allí, ¿quién lanza la mano? ¿Miriam? ¿Tienes el micrófono apagado? Pues más que, bueno, sí, Sí, bueno, sí. sí, dale. Kat, no es pregunta, más bien es felicitación. Muchas gracias por el tiempo y la dedicación a esta investigación. De confesar que muchos yo no los conocía, entonces siempre como a nivel cultura general de la industria ayuda muchísimo tener estas referencias y te lo agradezco mucho de verdad. Y pues sí, la pregunta es más bien qué sigue, o sea, cómo esta iniciativa que tú tuviste, cómo, o sea, qué sigue y cómo pues te pueden ayudar
los estudios, ¿no? O los desarrolladores a poder, a lo mejor, no sé si sistematizar esta información para, pues después, no lo sé, salir a algo más, ¿no? Esta idea fue creciendo en base a cositas más pequeñitas, o sea, fue como primero empezamos a manejar una lista más chiquitita que yo tenía por allí, luego hice un hilo y luego Fire propuso hacerlo como un tipo base de datos en Excel y luego se alojó en Indies. Lo que seguiría es que yo ya le he dicho a varias personas que me han preguntado personalmente que yo me comprometo a seguir metiendo más juegos porque si no lo hago o si no me colaboran ayudando a hacer eso, va a pasar lo mismo que ha pasado años anteriores, y es que las listas que había de juegos mexicanos murieron porque no se les dio el cuidado, digamos, y la idea es que esta no muera, sino que sea la fuente de todos los videojuegos mexicanos que se puedan recolectar y que esa lista siga viva y viva y viva, y el día que yo me muera, que la siga alguien más y ese alguien más se va a morir y que la sigue, la sigue, la sigue. Idealmente es lo que se pretende. Por cierto, esta lista la actualizo el 2 de cada mes, pero esta actualización es del 12 porque el 2 fue mi cumple y en mi cumple me estaba muriendo, así que no la actualicé. Entonces en septiembre se viene una actualización para meter precisamente más datos, y personalmente yo quiero seguir aprendiendo mucho de la industria, seguir haciendo más trabajos globales. Ahorita quiero centrarme en otros países también para aprender, porque he visto que por ahí lo manejan diferente, ver qué puedo agarrar de allí, qué puedo compartir a México y así ir creciendo y creciendo y creciendo. Sí, levantaste la mano, Miriam. No, ya, más bien no la bajé, Kat. Ok. Sí, gracias. Gracias, Kat. Creo que sigue Luis. Sí, muchas gracias, Cataxis. Oye, felicidades por toda esta presentación, estuvo muy cool y además muy divertida. Estaba pensando acerca de la pregunta de Miriam de cómo lograr automatizar esto, algo similar como lo que hace con Indautor. O sea, sé que hay unas cosas que no se pueden registrar, pero una fuente en la que tenga que ser como conocida por todos los game devs, parecido a lo que hay en Indautor o Limpi, pero que sea de nosotros y que sea oficial, o sea, que esté avalada por alguna oficina gubernamental, o sea, si has explorado por ahí, ¿o qué dices al respecto? En este sentido, no he buscado como que hacer la oficial, pero justamente como hubo mucha gente de la industria que se involucró y es la lista más grande, o sea, la segunda lista más grande tiene 100 juegos de México, esta tiene 1000, entonces creo que mucha gente ya la toma como la fuente, y de hecho esa era la idea, de que sea únicamente esta fuente. Está alojada en internet porque pues Fire dijo que lo ideal fuera que fuera fácil de googlearla y de que pudiera salir. Yo también la alojé en mi página web. Si se pudiera alojar en más lugares, mucho mejor, porque digamos, videojuego mexicano, que te salga y te arroje la lista. No está avalada la lista por instituciones ni por gobierno, solamente por allí hay un tema de copyright, y es que tú puedes usar esta información sin fines de lucro. No puedes vender nada de lo que está aquí, ni replicarlo, ni hacerlo pasar por tuyo, digamos, que pongas que tú eres el autor. No, justamente es eso, pero sí estaría bien investigar para precisamente darle como que esa validez oficial y seguirla pues trabajando y ver que haya más personas, porque indiscutiblemente yo actualmente tengo el tiempo por ser estudiante, pero va a llegar un punto en el que me voy a ocupar con otras cosas y ya no le voy a dar tanto seguimiento o tanta fuerza como lo fue hacer el primer impulso. Eso sí, yo quería dar ese primer impulso y decir basta de tantas listas mexicanas que hay, porque me entraba esta desesperación de que cuando yo quería investigar sobre la industria de videojuegos mexicanos, siempre me aparecía Pogo ahí de Leon City Riders y salía Patodox y salía como siempre lo mismo, Mulaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando querías buscar más información era mucho más difícil y había muchos espacios de primer videojuego mexicano, primer videojuego mexicano, primer videojuego mexicano, lista de videojuegos mexicanos, y eran 10, 20, 30, 50, 100, pero no había un solo lugar que concentrara toda la información. Obviamente la lista estaría mejor si los estudios y los desarrolladores personalmente me corrigen la información. Hay muchos juegos allí que no tienen la información de con qué motor se hicieron o quiénes lo hicieron. Entonces, pueden dejar comentarios en el Excel o pueden contactarme en mis redes. Ya lo ha hecho gente y es algo que me gusta, que ya me ha contactado gente para decirme, oye, este dato está mal, oye, aquí te comiste esta palabra, oye, esto, oye, aquello, y yo con gusto lo hago.
Fin. Aló. Luis, ¿estás ahí? ¿Estás muteado? Sí, muchas gracias. Estaba escribiendo una recomendación. Ah, Quizá ok, perfecto. o sea, yo lo que hice fue dejarte comentarios dentro del Excel, del que está alimentada la base de datos, pero creo que, o sea, para no depender de una persona particularmente, Ah, porque sé que te puedes ir a, no sé, a un montón de cosas, ujú. que si ya tienes pensado algo así como formulario y algo que sea como probar para evitar el spam. Es- voy a decir un dato muy triste. Sí se hizo un formulario y de hecho lo mandé para quien quisiera contestarlo, pero la gente no lo hace, no lo hace. De los 1000 juegos, 30 o sea, 30 me mandaron formularios, pero 15 ya estaban en la lista y fue como de, ni siquiera he revisado que tu juego está en la lista y me lo estás mandando, es como de, no lo hace porque tal vez se les pasa, están ocupados con su empresa, lo cual es bueno, significa que ya la industria está trabajando, o sea, pero no lo hacen. Sí se hizo ese. De hecho, otras listas han funcionado así. Fire tiene una lista que hizo de que tú escribieras y la mandabas, pero la gente no, exacto, como dice Dacia, la gente no lee, no se pone a hacer un esfuerzo de 5 minutos. Y sabiendo esto, yo dije, como lo dijo esta Paola Vera. ¿Quién tiene la fuerza? ¿Quién tiene el ánimo? ¿Quién tiene el tiempo? Pues sí, o sea, si no hacía este esfuerzo, nadie más lo iba a hacer y por eso quise aventarme todo este mes esclavizándome, haciendo la lista para que ya después sea más fácil. O sea, de la primera versión de la lista fueron 800 juegos y conforme pasaron 2 meses, 3 meses fueron aumentando, pero ya no hay tanta gente como que ya no es tan difícil encontrar juegos, ya se está haciendo más fácil porque ya la gente sabe que lo hice y me está contactando y siempre se va a depender de personas porque digamos quiero que sea un trabajo manual. Porque otra cosa, cuando un juego es mexicano, cuando los desarrolladores son, ¿qué pasa si mi equipo tiene 3 mexicanos y 2 argentinos? ¿Qué pasa si tengo 3 bolivianos, 2 colombianos, un uruguayo y 5 mexicanos? Es un juego mexicano, es un juego tutti o sea, el criterio de qué juego es mexicano y qué no también recayó en mí, de yo ver, a ver, de este juego, ¿cuánta gente es mexicana? O sea, por eso es más manual, porque si la gente pudiera mandar sus juegos, pues, y también si se registran juegos donde haya un mexicano, todos los juegos que hay, yo creo, o sea, si tú ves un juego triple A, ves los créditos, va a haber un Ramírez, un Raúl, no sé qué, o sea, siempre va a haber mexicanos. Entonces, por eso es que se hizo un esfuerzo manual en el que se iba llenando todo esto y digamos el filtro o las fuentes precisamente pues era mi criterio. Ahora sí que fue, fue el yo pensar, ¿va a entrar este juego? ¿No va a entrar? Que de hecho metí juegos que no eran mexicanos, digamos que tenían publisher mexicano, pero que la mayoría de desarrolladores eran de otros países y esos juegos los borré. Y si ustedes ven un juego que no es mexicano, yo con gusto, y me lo prueban obviamente, yo con gusto lo borro. Más o menos el criterio era de que la mayoría fueran mexicanos. Si el publisher era internacional, no importaba. Digamos, si el publisher es mexicano, pero el juego no entra. Ahí sí no entra. No sé si con eso aclaré tu duda. Sí, muchas gracias. Es un reto mantenerla Sí. actualizada, pero ahí vamos, gracias. No, sí se puede, créeme que sí, con ganas, esfuerzo, no es cierto. Pasa que ya conocía a mucha gente al estar en relaciones internacionales, me sirvió bastante para filtrar y o sea, sí fue muy cansado, los primeros 2 semanas fue un infierno, pero después ya es sencillito, simplemente es meter un registro, o sea, ya metí 1000, meter uno ya no se siente ni nada. Adelante, Javier. Gracias, Kat. Como comentó antes de Luis, temo que no recuerdo, creo que Miriam, Ujú. obviamente es un reto extraordinario y felicidades que te lo aventaste, pues este primer registro exhaustivo. Y hay que tener en mente las causas por las que fallaron otras personas antes de tu registro. Por ejemplo, uno de mis profesores en SAE, Phil, él también tengo la impresión que hizo un registro y pues pasan diferentes cosas que te pones a trabajar, etcétera. Entonces, queremos obviamente que tu registro continúe, crezca y para que eso ocurra, pues tenemos que evitar esos mismos obstáculos. Entonces, si algún día no está Kat, si algún día afortunadamente te lleva a King, decías, te hace una súper oferta y andas en otro lado,
Pues, ¿qué pasa con el registro? Fíjate que en ese sentido me llama mucho la atención Yuki de los británicos. Entonces, tienen ellos instituciones como que centralizadas que ayudan a que ciertos esfuerzos que benefician a todos los videojuegos británicos, pues se les da una constancia. Acaba de cambiar su directora, la doctora Joe Twist ya se va, pero eso es importante. O sea, aunque ya se va, las iniciativas, en este caso de Yuki, continúan. Entonces, tengo la impresión de que para que efectivamente este esfuerzo continúe tanto tiempo como tú quieras o con alguien más, sería interesante. Número uno, pues algo que tiene Yuki, obviamente, es recursos, es dinero. Les pagan para mantener estos esfuerzos británicos. Entonces, como siempre, resolver, como lo dijiste, cómo lo hacemos para que pues haya ingresos para vivir de esto. En ese sentido, fíjate que si nada más nos pensamos como estudios independientes, obviamente es difícil responder esa pregunta, pero si nosotros pensamos esto en el contexto, afortunadamente, de adyacentes, están esports, está hardware, están otras industrias que ellos afortunadamente, algunos sí tienen recursos. Gracias a la International Play Alliance he tenido oportunidad de platicar con algunos de ellos y a veces lo que les faltan es al revés, es contenido, es conocer desarrolladores, etcétera. Entonces, quizá no podemos resolver nosotros en México exactamente como la UKI, que es un organismo público, oficial. Es demasiado esperar que en algún momento vaya a haber alguna oficina de gobierno con recursos que haga algo como lo tuyo. Pero lo que podemos explorar es platicar con estas empresas privadas que ya tienen recursos, que afortunadamente tienen ventas y que les interesa que sus productos sean conocidos por la audiencia indie, por los jugadores indie, que obviamente si ellos colaboran contigo, pues estás de acuerdo, como tú eres una voz respetada en la audiencia indie, entonces esas marcas les puede ir un poquito mejor porque están asociados con este esfuerzo genuino positivo. Entonces, si les llama la atención, eso lo aviento como una posibilidad porque he platicado con empresas que no son estudios independientes, que están adyacentes y que probablemente les interesaría ayudar a que continúe este registro. Justamente aquí quiero hacer un paréntesis. Yo empecé haciendo esto sin fines de lucro, completamente por amor al arte. Y es que yo tengo un amor muy grande por muchos juegos mexicanos que he jugado. O sea, el top, mi juego favorito es mexicano. Con eso quiero aclararlo. Al yo ser una generación pues más joven de todos los aquí presentes, digamos, yo ya no tuve la oportunidad de que mis juegos favoritos fueran juegos de los 80 o juegos de los 70 o juegos muy antiguos, sino que ya soy, digamos, de esas personas que están consumiendo lo local por el paso del tiempo. A mí ya me tocó que en secundaria ya estaba jugando Taco Master. Entonces, si bien no fue un esfuerzo así con el que yo pensé que iba a ganar recursos o que alguien me pagara, quiero agradecer a la industria mexicana, así en general, a grosso modo, porque me dieron incentivos que fue apoyarme con donaciones de libros y la verdad yo pues me sentí muy feliz y agradecida por eso. Y pues sí motiva, pero insisto, en sí nace esta lista de un amor genuino a la industria y creo que los que han fallado en hacer una recolección tan masiva y tan grande es porque simplemente ya no tienen, o sea, no tienen este interés porque no les tocó crecer con los juegos mexicanos o porque simplemente trabajan en sus propios juegos o sí, o sea, por temas de edad y de globalización y del internet. En cambio, yo ya soy de una generación que empezó a crecer con juegos mexicanos, que empezó con el internet a contactar con más jóvenes que están haciendo juegos mexicanos, que me gusta mucho hablar con gente de otros países para conocer. Entonces, de esto viene mi interés por hacer la lista y creo que por eso se pudo concretar finalmente. Y no creo que sea la única persona que pueda seguir este trabajo porque conozco, para quien tenga empresas y quiera jalarse a alguien a trabajar después, hay un joven, lo pueden buscar en internet, se llama Asdonaur, tiene más o menos mi edad, tiene como 20 y es una bala, o sea, es como el meme de Bécalo, o sea, hay talento, solo falta apoyarlo, es muy bueno haciendo proyectos videojuegos. He conocido gente muy talentosa que hace videojuegos, pero que no se involucra o que las empresas tal vez no los agarran.
porque pues tal vez no se dan a conocer. En mi caso, pues sí me he dado a conocer gracias a diferentes proyectos, pues digamos robustos, pero es esencialmente por mi amor a videojuegos. He jugado juegos que me han dejado, o sea, mi juego favorito que es mexicano se llama Porcelana, me dejó llorando 2 días seguidos y amo ese juego. Y de allí viene mi interés por varios juegos mexicanos que he probado desde mi adolescencia prácticamente. Entonces creo que ahí es donde faltaba ese factor. Justamente me contactó una persona que estaba haciendo una lista y cuando vio mi lista dijo, no, pues no tengo ni una décima parte de lo que tú tienes, pero yo lo quería lanzar y pues tristemente le dije, de querer hacer, pues hay un gran trecho. Y esta persona, o sea, tenía más personas trabajando en la lista, pero justamente no había incentivo económico, entonces como que no se avanzaba mucho. Y completamente está bien eso, o sea, tú no tienes por qué hacer cosas gratis, tú tienes que tener obviamente una paga por lo que estás haciendo. Insisto, yo lo hice gratis, no tenía en mente cobrar, pero la industria pues me echó, échame una mano, me echó la mano con estas donaciones para que yo pudiera. De hecho, tengo ahorita mismo un aro de luz que me regaló Isa de Pinkberg Games para poder estar mejor en cámara y pues sí, o sea, mucha gente me está donando cosas para seguir creando este tipo de contenido. Irremediablemente va a llegar un punto en el que yo voy a crecer y ya no voy a tener tanto tiempo disponible, pero siempre hay carne fresca. Siempre hay jóvenes que tienen esta iniciativa, solo que no se dan a conocer porque son muy tímidos. Ese joven has donado tiene un gran potencial, un gran futuro. Deberíamos, yo creo que echarle la mano, ver qué está haciendo, desenvolviéndose, pero justamente no lo da mucho a conocer o no lo platica por esta cultura mexicana de que es una completa pérdida de tiempo. Y yo admito, mis papás no tienen idea de que yo hago todo esto. O sea, no saben nada que tiene que ver con la industria de videojuegos mexicanos, porque yo les dije, quiero estudiar videojuegos y yo soy de una zona rural marginada económicamente, donde la economía es la pesca, es la cacería, cosas así, tabiquería, restaurantes. Entonces ya se imaginarán cómo fue el impacto para ellos de yo decir, pues, obviamente no es viable que tu aspiración sea hacer productos que van a hacer pérdida de tiempo y que te vas a morir de hambre, que muchas veces sí es cierto, pero igual, o sea, desde allí me dijeron no, pero igual acá andamos. Todavía más admirable, felicidades. No, gracias. No sé si haya más preguntas. Pues ya estamos justo sobre la marca de tiempo. Gracias. Agradecemos mucho, Cataxis. La verdad es de que ha sido una plática muy enriquecedora y sobre todo lo que mencionas, ¿no? Que es un proyecto vivo, un proyecto abierto que esperemos que siga, aun cuando no estemos aquí ninguno de los presentes en la industria todavía. Sería muy bueno y muy importante que continúe. Entonces, pues muchas gracias